La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Tengo el gusto de platicar en estos momentos con Chacel Colorado. Ella es vocera de Amnistía Internacional para platicar un poco. De manera lamentable, como usted lo sabe, se han venido dando hechos penosos, hechos violentos en contra de varios periodistas en el país, específicamente en el estado de Veracruz. Pero no solamente eso, sino también que se han venido incrementando de manera exponencial el asunto de los feminicidios. Son temas completamente diferentes, hasta cierto punto, hablando de violencia como para periodistas y de feminicidios en el país, pero que finalmente terminan permeando en un asunto de inseguridad y en un asunto de temor colectivo que se va dando en México a raíz de los diferentes delitos. Entonces vamos a platicar parte por parte con Chacel Colorado, vocera de Amnistía Internacional, sobre estos puntos. Chacel, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Un saludo a todo el auditorio. Chacel, a través de Amnistía Internacional ustedes han hecho diferentes pronunciamientos duros en contra del gobierno federal y en contra de los gobiernos estatales sobre el asunto de la poca garantía de seguridad que se ha venido dando hacia el labor o hacia el oficio del periodismo. Claro que sí, nosotros justamente hemos como calificado la situación que actualmente vive México como una de las peores crisis en materia de derechos humanos, no solo por las agresiones que se viven hacia el medio periodístico, sino porque en general la política de seguridad implementada en los últimos años ha llevado a un sinnúmero de violaciones a derechos humanos que van desde desapariciones forzadas, desapariciones o torturas, ¿no?, que no son investigadas. Y ciertamente estos hechos recientes, en el que la semana pasada pues fue asesinado Rubén Espinosa y también otras 4 mujeres, entre ellas una activista, Nadia, pues sin duda vuelven a poner sobre la mesa las obligaciones que tiene el Estado como de prevenir y de garantizar la seguridad e integridad de todas las personas, ¿no? Y nuevamente nos pone el reto de analizar en qué punto las instituciones creadas por el Estado para la protección y garantía, por ejemplo, de los derechos de defensoras y periodistas, no están siendo efectivas. Oye, Chacel, hay estados, obviamente, en mayor foco rojo que otros aquí en el país. ¿De qué manera ustedes han visto, por lo menos hasta este momento, el asunto de la manera de trabajar o la libertad de expresión que tenemos, por lo menos aquí en Jalisco, desde la perspectiva de Amnistía Internacional? Claro, mira, como bien dices, hay varios estados en donde se acentúa más el número de agresiones a periodistas, pero eso no implica que en los demás estados no estén existiendo algunas otras formas indirectas de limitación al ejercicio de la libertad de expresión. ¿Y a qué me refiero cuando digo indirectas? Que muchas veces se relacionan incluso con temas de, por ejemplo, las licitaciones, concesiones del espacio radiofónico que se dan a ciertos medios. No hay tampoco garantías como de crear condiciones para medios independientes, imparciales, ¿no? Ni siquiera hablar, por ejemplo, de la distribución que podrían tener radios comunitarias, donde a veces tampoco tienen acceso a estas convocatorias o para la posibilidad de poder contar con un medio independiente que transmite incluso en su propia lengua. Entonces, creo que en el resto de los estados, si bien no se presenta como en Tamaulipas o como en Veracruz o como en algunos otros estados, en el caso de Jalisco, un mayor número de asesinatos, sí hay otro tipo de presiones a través de las cuales las líneas editoriales de los medios de comunicación podrían estar muy direccionadas a lo que la opinión pública, a lo que los funcionarios en un determinado momento, las personas que tienen el control de los medios de comunicación, podrían querer visibilizar, ¿no? Y eso se podría, por ejemplo, platicar o hablar un poco sobre el asunto de la presión a través del dinero que se da a las mesas de redacción o a las direcciones de los diferentes medios de comunicación. Pero hay algo, Chacel, que no se ha platicado mucho, y es de qué manera afecta este tipo de censura o autocensura, de qué manera afecta a la población, a la audiencia, a los lectores, que los diferentes medios de comunicación entren en esta zona de silencio y autocensura. Claro que sí, mira, justo decíamos, estos actos de censura o de limitaciones indirectas al ejercicio de la libertad de expresión, en principio sí crean un efecto amedrentador, ¿no?, hacia el resto de la población, porque de alguna forma se crea esta percepción en donde muchas de la información no está fluyendo, y también podría abonar a una percepción incluso donde la violencia pues también es ocultada, ¿no?
Creo que al resto de la población también hay una parte en donde sí limita mucho, que es el derecho que ellos tienen a conocer lo que está sucediendo, ¿no? Y vemos que hay muchos estados en donde la información llega muy a cuentagotas. Es una situación que, por ejemplo, en el Distrito Federal no pasa con tanta regularidad, pero es mucho más probable que pase en los estados, ¿no? Oye, Chacel, y cambiando drásticamente de tema, en Jalisco la cifra de asesinados en contra de mujeres va en incremento y el nivel de violencia también en cada uno de los hechos, pero no hay medidas preventivas o campañas de concientización, pues el número de víctimas hasta el 3 de agosto, por lo menos, llegó a los 87 casos aquí en Jalisco. Los dos últimos casos tan solo ocurrieron la noche del pasado sábado, cuando en una colonia llamada Miravalle fueron localizados 3 cuerpos degollados, entre ellos el de una mujer, y al día siguiente, el lunes, 2 días después, 2 mujeres, madre e hija, también fueron asesinadas luego de que fueran asaltadas en su domicilio. ¿Cuál es el asunto de los feminicidios en el país, sobre todo en el estado, y este temor que tienen las autoridades precisamente de etiquetarlo o de llamarlo por su nombre, que sería un asunto de feminicidio? Claro que sí, mira, en realidad nosotros hemos identificado un aumento considerable de esta violencia pues feminicida contra las mujeres, y sobre todo hemos identificado que la actuación del Estado va más en el sentido como de ocultar estos hechos, de invisibilizarlos a través de otras figuras, por ejemplo, de tipo penal como homicidios simples, ¿no? Y no dar la calificación que requiere. Creemos que también mucho de esta actuación del Estado ha estado en parte como atizada por el hecho de que proyectan la alerta de género, que es un mecanismo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como un mecanismo que podría revertir ciertos patrones y frenar la violencia feminicida que existe, y está siendo observado por los estados como un mecanismo de sanción a sus gobiernos, ¿no? Entonces, con tal de que las cifras cuando se presentan estos asesinatos de mujeres no sigan aumentando y den lugar a una alerta de género, muchas veces los estados tratan de invisibilizar la situación, ¿no? Caso contrario, que es el que tendrían que hacer, como bien dices, tendrían que empezar ya labores de prevención y sobre todo también algunas otras medidas en ámbitos como de seguridad, de justicia, que es la parte como más importante. Y es que los asesinatos de mujeres del pasado pues seguirán siendo los asesinatos de mujeres del presente, en tanto no se logra romper con ese vicio y con ese círculo de impunidad que existe en la mayoría de los casos, ¿no? Donde muchos de los casos son incluso clasificados por delitos menores o hablan de un suicidio de las propias víctimas, ¿no? En algunos casos, cuando hay estrangulación de víctimas, con tal de no manejar así y de no analizar líneas de investigación que tengan que ver con la perspectiva de género, se ponen también como que fueron circunstancias, pues algo, digamos, de naturaleza más circunstancial, en el sentido que pudo haber sido un ahogamiento por ingerir algún alimento, ¿no? Eso es muy constante en las clasificaciones de este tipo de delitos. Chacel Colorado, vocera de Amnistía Internacional, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Más adelante espero volver a tener comunicación contigo para seguir platicando de este tema, que sin duda alguna todavía es muy amplio y hay muchísimos más aristas que platicar. Claro que sí, con gusto, un saludo y que tengan buen día, hasta luego. Pues si tienen usted la voz oficial de Amnistía Internacional, Chacel Colorado, hablando sobre el asunto de feminicidios en el estado de Jalisco y también el tema de la libertad de expresión o de la falta de libertad de expresión que se da en algunos estados del país.